Creo que muchas personas están preocupadas de si están en la voluntad de Dios o no. ¿Estoy en el plan de Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que haga? En este mensaje, 6 formas de estar en la voluntad de Dios. Veremos 6 cosas muy específicas, muy claras en las Escrituras, que Dios dice que si las hacemos, estaremos en medio de su voluntad. Ahí es donde comienza. Muchos están preocupados por la voluntad desconocida de Dios que no ha sido revelada. Amigo, hay que hacer la voluntad revelada de Dios y luego considerar lo que vendrá luego. Obtendrás algo de este mensaje y podrás descubrir cómo estar en la voluntad de Dios. Háganme un favor, ¿quieren? Encuentren Efesios capítulo 5. Vamos a orar. Y luego haré una declaración antes de comenzar. Efesios capítulo 5. Oremos. Padre, gracias por la familia. Gracias por los corazones dispuestos. Gracias porque cuando nos acercamos a ti, tú te acercas a nosotros y, Padre, nos acercamos. En nuestros corazones nos acercamos y te pedimos que nos hables revelándonos tu verdad. Y, Señor, nuestra intención es no ser solo buenos escuchas, sino hacedores de la palabra que oímos y entendemos. Jesús, sobre todo, oramos porque seas glorificado. Muy bien, aquí está la declaración. Puedes conocer y estar en la voluntad de Dios para tu vida. Puedes conocer y estar en la voluntad de Dios para tu vida. Efesios capítulo 5 y verso 15, lo leeré actualizado. Dice: tengan cuidado en su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada oportunidad, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Dijo, entiendan cuál es la voluntad del Señor. No nos dirá que entendiéramos la voluntad del Señor si no pudiéramos hacerlo ni conocerla. Saben, Pablo escribió a la iglesia de Colosenses y oró para que fueran llenados del conocimiento de la voluntad de Dios. Epafras oró por ellos para que fueran perfectos y completos en toda la voluntad de Dios. Y, amigo, es importante porque Jesús dijo: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre en el cielo. Algunas personas totalmente se aterran. Oigan, ¿estoy en la voluntad de Dios? ¿Cómo sé si estoy en la voluntad de Dios? Quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es? Quiero compartir con ustedes 6 formas de estar en la voluntad de Dios. 6 cosas que si haces, al hacerlas, estarás en la voluntad de Dios. Y sabes, se revelan claramente, y en lugar de preocuparse por las cosas que están por ahora escondidas en lo que concierne a la voluntad de Dios para un llamado en particular, nos concentremos en las cosas que son claramente reveladas, porque si no queremos hacer su voluntad claramente revelada, no sirve preocuparse por las cosas ocultas. Bueno, número 1. Vayan conmigo a Marcos capítulo 3, por favor. Algunos de ustedes ya están nerviosos, se nota. El Evangelio de Marcos, 3 capítulo, y comenzaré en el verso 20. Marcos 3 y 20. Y la multitud se juntó de nuevo y ni siquiera podían comer los alimentos. Cuando sus parientes se enteraron, salieron a hacerse cargo de él porque decían: está demente. Con sus parientes se refiere a su familia. Cuando la familia de Jesús oyó que estaba tan ocupado y trabajando tanto que ni siquiera comía, descuidaba su cuerpo, creyeron que eso había afectado su mente, ese trabajo excesivo, que fueron por él.
Tal vez fue un rumor que comenzaron sus enemigos, pero la familia lo creyó y fueron para llevarlo a casa a que descansara. Y luego leemos en el verso 22, dice, los escribas que fueron de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú, por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Ellos exageran la situación. No solo es su familia que dice, bueno, ha trabajado mucho, descuida su cuerpo, no come, está fuera de sí, ya afectó su mente. Pero ahora los líderes religiosos dicen, oigan, eso no es todo. No solo el trabajo excesivo le afectó la mente, tiene un demonio. Está endemoniado. Y es interesante en el verso 23. Entonces Jesús los llamó y les dijo en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y comienza a enseñar. Pero en lugar de ahuyentar a esos líderes religiosos que lo criticaban y lo acusaban, Jesús los invitó a entrar. Y si retrocedemos, descubrimos que en ese punto ellos están en una casa, y la casa está repleta totalmente, con una multitud de personas. Así que a esta multitud de personas, al igual que a los líderes religiosos, Jesús los invita a entrar y les está enseñando muchas cosas. Retomamos el verso 31. En eso llegan la madre y los hermanos de Jesús. Se quedan afuera y envían a alguien a llamarlo. Una multitud estaba sentada a su alrededor. Le dijeron, mira a tu madre, tus hermanos están afuera y te buscan. Replicó Jesús, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego echó una mirada en círculo a los que estaban con él y dijo, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esta es la imagen. La familia está afuera y en este momento ellos creen que está mal mentalmente. Ha trabajado mucho, no ha comido, no ha dormido. Están afuera, pero adentro hay una multitud y están sentados a sus pies, escuchando su palabra. Y Jesús dice, ¿quieren saber quién es mi familia real? Mi familia son aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Podemos decirlo así. Número 1, la voluntad de Dios es sentarse a sus pies a escuchar su palabra. Para nosotros es pasar tiempo en oración y sin distracción en la Biblia. Apagar los dispositivos móviles para que ni siquiera vibren. Apagas el sonido, pero aún vibra y te distraes. Si apagas los teléfonos celulares, apagas la televisión, apagas la radio, apagas lo que sea, te sientas y dices, Jesús, háblame a través de tu palabra. Me voy a sentar a tus pies ahora y te daré mi atención sin distraerme. Amigo, cuando haces eso, estás en la voluntad de Dios. Me impactó mucho un amigo al inicio de mi experiencia como creyente. Vivía en Oregon y de hecho estuve en su casa por varios días. Tenía un negocio muy expansivo de paisajismo. De hecho, uno de sus clientes era la universidad de la ciudad. Él era responsable de todo el jardín de la universidad. Era muy lucrativo y había mucho trabajo, pero cada mañana se levantaba antes que el resto de la familia. Iba a la cocina, se hacía una taza de café y se sentaba en el desayunador, abría su Biblia y tenía un tiempo a solas con Dios, leyendo la palabra y meditándola. Yo lo espiaba siempre. No creo que hasta ahora sepa que yo lo observaba, pero en serio me impactó mucho. Era lo primero que hacía cada día. Se levantaba temprano, aunque tenía un horario muy riguroso, tenía mucho que hacer, era responsable de mucho. Tenía un tiempo tranquilo y sin distracciones con la palabra. Amigo, esa es la voluntad de Dios. Desacelera. Encuentra un lugar pacífico. Abre la Biblia y di, Señor, enséñame. Dirán, pero pastor, es difícil. Me cuesta trabajo leer la Biblia. Lo sé, no es fácil, ¿verdad?
todos los días. En la mañana, en BBC, leo las noticias, llegan electrónicamente y leo las noticias mundiales todos los días. Es fácil para mí hacerlo. Pero no es tan fácil leer mi Biblia. Tengo mi Biblia electrónicamente también en el mismo dispositivo. Tengo 7 traducciones. De hecho, es tan fácil, tengo que presionar menos botones para llegar a las escrituras. Pero se me hace más difícil, pero es mucho más productivo pasar todo ese tiempo en la palabra. Cuando la veo y medito en ella, estoy llevando a cabo la voluntad de Dios. Y muchas personas quieren que Dios haga cosas, pero Dios dice, oigan, envío mi palabra y los sano, los libero de sus destrucciones. Les he dado mi palabra que puede edificarlos y darles una herencia entre aquellos que son santificados. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y así es como sucede. Comienza con información. Y luego, con la información que sale de su palabra, viene la meditación. Comienzo a meditarla y pensarla y reflexionarla. Y de la meditación viene la iluminación. Y de la iluminación el producto natural es la acción. Y de la acción viene la manifestación. Así que está la información, la meditación, la iluminación, la acción y luego la manifestación. Pero muchos queremos solo la manifestación. Dios, ¿puedes hacerlo? Estoy muy ocupado para leer tu palabra. Estoy muy ocupado para pasar tiempo tranquilo contigo. Pero amigo, si quieres estar en la voluntad de Dios, pasa tiempo sentado a sus pies, aprendiendo su palabra. Y esa es la voluntad de Dios. Ahora, número 2, vayan conmigo a 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios capítulo 8. Y comenzaré en el verso 1, 2 de Corintios 8 y 1. Pablo le escribe a la iglesia de Corintio y dice esto: es más, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que de acuerdo a lo que podían, y más allá de su capacidad, estaban dispuestos, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de compartir el ministerio a los santos, no solo como esperábamos, porque primero se entregaron a sí mismos al Señor y luego a nosotros, conforme la voluntad de Dios. Podemos decirlo así. Número 2. La voluntad de Dios es entregarte a ti mismo al Señor y a algo que Él está haciendo a través de personas. La voluntad de Dios es entregarte a ti mismo al Señor y a algo que Él está haciendo a través de personas. Esos creyentes macedonios se habían arrojado del todo tras Pablo y sus esfuerzos misioneros. Ellos son de quienes escribió en el libro de Filipenses y dijo, me han ayudado una y otra vez, se volvieron socios con él en el ministerio. Se entregaron al Señor y se entregaron a sí mismos a lo que Dios hacía a través del apóstol Pablo. Y a veces las personas me dicen, pastor, amo lo que Dios está haciendo en Cottonwood y quiero que sepa que yo y mi familia estamos con usted. Serviremos aquí, apoyaremos la visión. Y saben, eso me causa regocijo, pero francamente, también me asusta. Porque sé que un día tendré que estar frente a Jesús y darle cuentas de la mayordomía que Él me ha dado. Francamente, eso sí me asusta. Pero la voluntad de Dios es que no solo te entregues a Él, sino que te entregues a algo que Dios está haciendo, y esta es una obra de la gracia de Dios. Ahora, la ofrenda que Él menciona de ellos fue solo el resultado, la respuesta natural del corazón que se comprometió. Y vean el verso 6, escribe de nuevo a los Corintios y dice, le rogamos a Tito,
puesto que Él comenzó llevar a feliz término esta gracia entre ustedes también. No solo fue la gracia de dar una ofrenda, fue la gracia de Dios al comprometer sus vidas a algo que Dios hacía. Verso 7. Pero sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, sobresalgan en esta gracia de dar. La iglesia de Corintio no se atrasó en muchas cosas, salvo en esta área. Y les garantizo, hay creyentes sentados aquí que tienen fe en Dios, entienden los principios de la fe. No se quedan atrás cuando se trata de hablar, y eso es predicar, se refiere al don del Espíritu. Usa esa palabra en 1 Corintios 12, cuando habla de los dones proféticos, lenguas, interpretación de lenguas, don de profecía. Y hay personas aquí, entienden la fe, tienen el don del Espíritu operando en su vida. Dijo, en conocimiento, entienden la palabra, en toda su diligencia, son muy serios sobre las cosas espirituales y su caminar con Dios. Y en su amor por nosotros lo hacen en amor. Y aún así, falta una obra más grande de la gracia de Dios que quiere hacer en ti. Él quiere que te entregues a algo que hace a través de las personas en alguna parte. Muchos tienen todas esas cosas en su vida, pero están aisladas, nunca se comprometen. Bueno, no confío, no quiero que me lastimen, amigo. Es una iglesia imperfecta. El cuerpo de Cristo está lleno de personas imperfectas y yo en verdad estoy al frente de todas cuando se trata de imperfecciones, pero es algo que Dios quiere hacer. Y me encanta el lenguaje de Pablo. Dice en el verso 8, no hablo dándoles un mandamiento. Y en el verso 10, y aquí va mi consejo. No es una orden, solo les da un consejo, no les tuerce el brazo. No intenta hacerlos sentir culpables. Pero quiero decir, la voluntad de Dios no es solo que te entregues a Dios, también que te entregues a la obra que hace a través de otros. Y ese compromiso de corazón se puede expresar a través de tu presencia, tu participación, tus oraciones y tu colaboración. Tu presencia, venir y estar aquí, ser parte de esto. Tu participación, encontrar dónde servir y participar y usar el don que Dios te ha dado. Tus oraciones, nunca subestimemos el poder de la oración. Y tu colaboración es de lo que Pablo hablaba con los macedonios. Dar tus finanzas para la obra. En serio, amigo, es la voluntad de Dios que no solo te entregues a Él, como Pablo dijo, también se entregaban a nosotros, es decir, a lo que Dios hacía. Y debes encontrar esa cosa que resuena en tu corazón, ese lugar que resuena en tu cabeza, e involucrarte. Escúchame, es la voluntad de Dios. Pablo dijo, lo hiciste por la voluntad de Dios. Ahora pasamos al número 3, y quiero que vean las pantallas. Lo leeré de una traducción moderna, Efesios capítulo 6, versos 5 al 8. Escuchen bien. Dice, esclavos obedezcan a sus amos. El principio es empleados obedezcan a sus jefes. Esclavos o empleados obedezcan a sus jefes. Sé entusiasta para darles lo mejor de ti. Sírveles como lo harías con Cristo. No trabajes duro solo cuando tu jefe está viendo y luego descanses cuando no ve. Trabaja duro y con gusto siempre, como si trabajaras para Cristo. Haz la voluntad de Dios con todo tu corazón. Recuerda que el Señor te paga por cada cosa buena que hagas, ya sea que seas esclavo o libre. Lo llama la voluntad de Dios, podemos decirlo así. Número 3, la voluntad de Dios es que trabajes duro y alegremente en tu trabajo. Trabaja como si Cristo fuera tu jefe. Da lo mejor siempre, no solo cuando te observan. De adolescente trabajaba en un lugar en Gardena, donde hacíamos señales de neón de tránsito. Era una línea de ensamblado, no podíamos sentarnos, teníamos que estar de pie ante la mesa todo el día, no había sillas, no permitían sentarse. Parados 8 horas, teníamos 2 descansos de 10 minutos y una comida de 30 minutos.
Estábamos ahí 9 horas todos los días. Mi trabajo, yo tenía un destornillador, una cosa bajaba por la línea, le atornillaba una cosa, movía esta parte, pasaba a mi compañero. Atornilla esto, mueve la parte, dale a mi compañero. Atornilla, mueve la parte. Y saben, es sorprendente lo lento que todos trabajábamos hasta que el dueño entraba. Y él estaba en el trabajo todos los días. Cuando entraba de repente, todos de inmediato aceleraban como 5 veces el ritmo de trabajo, y en cuanto él se iba era... Trabaja como si sirvieras al Señor, no solo a tu jefe terrenal. Ya sea que des clases en la secundaria, o programando software, o entrenando, o construyendo, trabajando como secretaria, que seas oficial de policía, o estés en ventas, o en bienes raíces, o lo que sea. Hazlo con entusiasmo. Trabaja con todo tu corazón como para el Señor. Esa es la voluntad de Dios. Alguien dirá, siento que Dios tiene más para mi vida que mi trabajo actual. Siento que me llamó a hacer algo más grande, donde tendré más influencia. Bueno, felicidades. Tal vez sí. A mi esposa, cuando se graduó de la universidad bíblica, le entró como una especie de frenesí. Ella pensó, ¿qué hago? Tengo un ministerio de tiempo completo, me quedo en mi trabajo, iba y venía, iba y venía. Y un pastor muy sabiamente le dijo, Janet, quédate en tu trabajo, mi esposa es enfermera. Quédate en tu trabajo y sé fiel ahí. Y cuando llegue el momento, Dios te abrirá las puertas indicadas para ti. Y las reconocerás, podrás atravesarlas. Primera de Corintios 7:20 dice, en general, una persona debe seguir con el trabajo que hacía cuando Dios la llamó. Cuando Saúl fue ungido como rey, Samuel le dijo, Saúl, haz lo que tus manos encuentren. Volvió a sus bueyes y finalmente trabajó con su padre. Y luego llegó la oportunidad, rescató a los hombres de Jabes, de Galaad, donde todos reconocieron su unción, y entonces dejó a los bueyes. David, cuando fue ungido como rey, ¿saben qué hizo? Volvió a pastorear. Se encargó de las ovejas de su padre, volvió a lo que hacía cuando Dios lo llamó. Fue fiel y luego la oportunidad llegó. Finalmente él gobernó sobre Judá por 7 años y medio y luego sobre todo Israel, pero fueron etapas y fue fiel en cada etapa. Tal vez hay más para ti, pero escúchame, la voluntad de Dios es que trabajes duro y con entusiasmo como para el Señor en tu empleo presente. Y si no puedes cumplir la voluntad de Dios en eso, olvídate sobre lo que sea que vendrá luego. Debes ser fiel en la etapa en la que estás. Y sigamos, número 4. Sé que a algunos no les gustó ese punto. ¡Qué pena! Es inevitable. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a comenzar en el verso 3 y de nuevo leeré la versión internacional. Dice, esta es la voluntad de Dios, que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin malos deseos como los gentiles que no conocen a Dios. De hecho, fue de otra versión lo que leí. La voluntad de Dios es que sean santificados y que se abstengan. Eviten la inmoralidad sexual, que aprendan a controlar su cuerpo de forma santa y honorable. Santificar significa apartar para Dios. Podríamos decirlo así. Número 4. La voluntad de Dios es elegir vivir dentro de las fronteras que Dios ha puesto para nuestra sexualidad. La voluntad de Dios es elegir vivir dentro de las fronteras que Él estableció para nuestra sexualidad. Amigo, acepta el hecho de que Dios es más listo que tú
Y lo que sea que Dios ponga como frontera cuando se trata de relaciones, de nuestra sexualidad o lo que puedas imaginar, lo que hace es por nuestro propio bien. Espero que hayas obtenido algo bueno. Habrá más la próxima semana y no querrás perdértelo. Estábamos hablando de que debemos trabajar para nuestros jefes como si el Señor fuera nuestro jefe. Y solo quiero hablar contigo un momento sobre que Él es tu jefe cuando se trata de cosas espirituales. La Biblia dice que si crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de los muertos, lo confiesas con tu boca como Señor, como jefe, Dios te llevará a una relación con Él llamada salvación. Tal vez lo has hecho, tal vez nunca lo has hecho. Sé que hay muchas personas muy religiosas. Tal vez vas a la iglesia regularmente, pero no tienes una relación personal con el Señor. No es algo que heredes. No lo tienes porque mamá y papá eran creyentes o porque te criaras en una supuesta cultura cristiana o nación cristiana. Jesús dice que debes volver a nacer. Y amigo, tú sabes cuando eso te pasa. Si no lo sabes, no te ha pasado aún, debes poner tu confianza en Él. Amigo, Dios te está viendo desde arriba y está muy consciente de lo que sucede en tu vida. Conoce tus triunfos, conoce tus pruebas, conoce tus luchas y Él te ama. Háblale ahora con tus palabras y dile: Jesús, ven a mi vida. Creo que fuiste resucitado de los muertos. Te acepto como mi Señor y Salvador. Haz una oración así y Dios vendrá a ti.